De acuerdo a Colosenses 2:11, dice: en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Vamos a hablar un poquito sobre la diferencia entre la circuncisión versus la incircuncisión. Soy Vinicio, bienvenidos a mi canal, un canal de análisis meramente contextual, sin ningún ápice de religiosidad. Acá abortamos los conceptos dogmáticos, no utilizamos teología para poder ver la escritura. El análisis que yo hago no pretende ofender a nadie, sino más bien es una forma de observar la escritura sin caer en los errores que ha caído la humanidad por causa de los dogmas religiosos. Bien, estamos viendo circuncisión versus incircuncisión. Dice Colosenses 2:11, como ya lo había dicho, en él también fuisteis circuncidados. La religión piensa que cuando habla de circuncisión e incircuncisión lo ven casi como un gentilicio, es decir, identificando humanamente a un judío como aquel practicante de la religión judía, obviamente, y a un gentil como alguien de las naciones que no practica esa religión, pero ellos caen en el error más craso de pensar que se refiere a ser de esa región. Un judío es de la región donde se practica el judaísmo, allá por donde dicen ellos que nació Jesús. Bien, cuando hablamos de judíos y gentiles, no estamos hablando de personas, estamos hablando de razonamientos, formas de pensar, cuerpos, mentes. Entonces, la teología les ha enseñado que somos gentiles, porque todo lo ven desde un punto de vista meramente humanístico y no desde un punto de vista meramente contextual. Hablaba con una persona y yo le preguntaba, bueno, pero entonces, ¿qué somos? ¿Judíos o gentiles? Y me decía, somos gentiles. Le volví a preguntar, entonces, ¿somos de la circuncisión o de la incircuncisión? Y me decía, obviamente, si somos gentiles, somos de la incircuncisión, porque así se lo enseñaron. Pero entonces le respondía, si tú eres de la incircuncisión y dice en Colosenses 2:11, en él también vosotros habéis sido circuncidados con circuncisión no hecha a mano, yo le decía, entonces tú no eres de los de la circuncisión, sino que tú continúas siendo de la incircuncisión, porque mientras Cristo no circuncide tu forma de pensar, tú vas a continuar siendo un incircunciso. Fíjate cómo dice la evidencia. Dice que Cristo nos circuncidó y aclara que es con una circuncisión no hecha a mano. Es decir, no tiene nada que ver lo físico, lo natural, sino más bien, luego te explica, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, dice, en la circuncisión de Cristo, dando a entender que si lo que se circuncida es lo que está incircunciso, entonces al echar de vosotros el cuerpo como mente, como forma, como razonamiento, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, tú quedas circuncidado. Quiere decir que la incircuncisión consiste en poseer una mente llena o atestada de error como pecado. Entonces, cuando tú dices yo soy de la incircuncisión, tú estás diciendo, hey, yo tengo aún el cuerpo pecaminoso carnal en mí, yo no logro entender la información escritural, yo tuerzo la información porque estoy lleno de pecado, soy de la incircuncisión. Eso es lo que tú manifiestas. Tú no puedes pretender ser de la incircuncisión y
entender la información del Espíritu, porque el Espíritu, fíjate, el Espíritu es la verdadera circuncisión. Entonces hay que caer en cuenta que no podemos caer en el error, valga la redundancia, de pensar que somos de la incircuncisión. No, porque entonces Cristo no hizo nada. Dice: en Él también fuisteis circuncidados. No dice que fuisteis incircuncidados, dice que fuisteis circuncidados. Entonces tú eres de la circuncisión. El problema es que ellos embarran toda la información con cosas que no tienen nada que ver dentro de su contexto. Ellos dicen: no, que la ley de Moisés era para los judíos y que la gracia es para los gentiles. Entonces están simplemente confundidos, porque la circuncisión es cuando la incircuncisión ha sido echado fuera. Ahora, nota que cuando dice al echar de vosotros, ese término echar es un sinónimo de aquella palabra que dice segunda a los Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, que dice que la venida de Cristo es cuando hay apostasía. Es decir, cuando Cristo, según Filipenses 2, 5 en adelante, dice que no estimó ser igual a Dios y se despojó de Él. No lo estimó, se despojó. Ese despojar es sinónimo de apostatar, de separarse. Entonces notamos que Cristo apostata, se separa de Dios. Notamos que la circuncisión es echar el cuerpo pecaminoso carnal, y tú tienes que entender que es el cuerpo pecaminoso. Dice que la Escritura encierra todo bajo pecado, eso está en Gálatas 3:22, pero segunda a Timoteo 3:16 dice: ¿quién es el que inspira la Escritura? Dice que es Dios. Si Dios inspira la Escritura y la Escritura encierra todo bajo pecado, esto simplemente tiene una forma de entenderse. Tú no puedes estar inventando la información. Significa que Dios inspiró en la Escritura ese pecado, y por eso es que el cuerpo de pecado es un sinónimo de aquel que inspiró el pecado. Es decir, es un sinónimo de Dios. ¿Qué sucede cuando Cristo te circuncida? Es precisamente ahí donde se cumple lo que dice en Filipenses 2:5, que no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando otra forma, dice, una forma de siervo. ¿Por qué menciona el siervo Moisés? Porque Moisés está íntimamente relacionado con la circuncisión, con la ley. Pero es que eso es lo espiritual. Lo espiritual no es el gentilismo o la incircuncisión. Eso viene a ser, en términos conceptuales, lo carnal, lo terrenal, lo diabólico, en sentido figurado, porque el diablo es una figura que no existe en realidad, solo es una figura literaria. Entonces tú no eres de la incircuncisión, tú eres de la circuncisión en la medida que no tengas manifestado el cuerpo pecaminoso carnal. Y tú sabes que el cuerpo pecaminoso carnal es el mismo Dios que inspiró la Escritura y la llenó de error. Por eso dice que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hay que comenzar a estudiar de verdad la Escritura para poder comprenderla. Soy Vinicio. Recuerda, este canal no ha sido diseñado para atacar a nadie, sino más bien es una forma diferente, un punto de vista contextual de la información. Si te sirve, compártelo, dale like y suscríbete a mi canal. Nos vemos en otra oportunidad. Saludos.